Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Lo otro que tengo que agregar, además de ser docente libre de la Facultad de Humanidades, lugar donde me formé, en los primeros tiempos en realidad no me formé tanto, porque entré junto con acá el compañero Juan Bernaza, también en aquellos tiempos bastante oscuros, pero en los que supimos resistir, organizarnos y dar distintas batallas en la forma en que se podía. También soy integrante del grupo de estudios sobre trabajo, izquierdas y género, GETIG. Ahí está la dirección, ustedes escriben GETIG en Google y va a esa página de WordPress. Nada más que agradezco, digamos, también la amplitud con la que han ido invitando a distintos cientistas sociales, historiadores, como, Gerardo Leiner, creo que fue el año pasado, y también Hernán Camarero, argentino. Y creo que este acercamiento, digamos, ya más a la historia uruguaya y a la historia de las clases trabajadoras en Uruguay en un largo siglo, va a ser a través de una exposición de una exposición breve de procesos complejos y algunos factores que incidieron en el siglo XX, o sea que es casi un siglo, lo pienso llevar de 1900 a 1987, tal vez para poder pensar crítica y autocríticamente algunos momentos y finalmente, luego de mis 40 minutos, que espero no pasarme mucho, abrir a debates fundados o preguntas interesantes o opiniones con respecto a algunos temas que puedan considerar de interés o escasamente tratados, ¿no? Lo cual va a redundar entonces en posibles aprendizajes mutuos, míos y tal vez de ustedes. Una breve introducción, ¿no? Que en realidad luchas y resistencias existen donde hay opresión sobre hombres, sobre mujeres, sobre personas esclavizadas y de los pueblos originarios o sus descendientes, en todo el territorio, ¿no? De lo que fue inicialmente la banda oriental, el periodo colonial, el periodo del Uruguay independiente. Si partimos de 1870 como una fecha que es muy relativa, ¿no? Pero bueno, allí hay la organización de una primera organización de los tipógrafos, la Sociedad Tipográfica Montevideana, hasta 1904, ese primer periodo va a ser 3 líneas, pero quería mencionarlo porque allí hay, en el marco de la modernización capitalista que se da en terreno político, económico, cultural, educacional, el proceso de formación de una incipiente clase trabajadora y sectores populares que se va a organizar de distintas formas, en sociedades mutuales, en las federaciones que llevaron adelante los internacionalistas de esa época, que estuvieron vinculados a la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en Londres, desarrollaron huelgas, crearon ateneos y sociedades de resistencia, que eran los nombres de los antiguos sindicatos, y estas estaban animados, sobre todo de las sociedades de resistencia que se crean a fines de los 1880, 1890, largos, por anarquistas, socialistas, que son ideologías internacionalistas, además internacionales, y los católicos, que es una forma de ideología internacional, y que propusieron en su momento las uniones gremiales. Yo voy a hablar de 5 momentos. El primero tiene que ver con el reformismo, se lo conoce como vallismo, yo prefiero denominar como reformismo, y en un marco de la hegemonía, no en sentido gramsciano, en sentido, digamos, un periodo de gran influjo anarquista en el movimiento social entre 1900 y 1916. La estructura económica era básicamente agroexportadora, comercial, y había una débil industria artesanal, pero también una industria liviana que se estaba gestando al amparo, digamos, de diversas leyes que
que venían del siglo XIX y que a su vez en ese desarrollo reformista van a ir creando las bases para su desarrollo. Esas políticas reformistas que tenían que ver con las estatizaciones, leyes laborales, anticlerical, es apenas una rápida síntesis de lo mucho que se hizo, se van a enfrentar a una fuerte oposición conservadora en lo político, representada básicamente en un partido nacional bastante estructurado, además de los católicos, que tenían una organización un poquito más adelante, la Unión Cívica. Pero además desde el punto de vista social, también los católicos, desde el punto de vista económico y político, el Imperio Británico, tal como llamaron Barrán y Nahum en su obra Valle, los estancieros y el Imperio Británico, y precisamente estos últimos, los estancieros, a través de la creación de esa organización de combate de sus intereses, que fue la Federación Rural del Uruguay. Ya estaba la Asociación Rural, pero la Federación Rural se crea para combatir a las reformas del Valle. O sea que allí hay una oposición política, social y también cultural, ¿no? Digo, el punto de vista de que hasta las mujeres católicas se organizaron para combatir o para luchar contra las leyes del divorcio, por ejemplo, algunas de los procesos que mencionamos como reformas importantes. Desde 1900 van a crecer la organización y las luchas de los trabajadores en el marco de una inmigración que era muy importante. Si bien hubo una declinación, digamos, de los inmigrantes en relación al mediado del siglo XIX, en 1860 había un porcentaje muy alto de inmigrantes. En el censo de 1908 había un 17% de inmigrantes, pero un 30% tenía Montevideo, y la fuerza de trabajo, en realidad, importante en Montevideo, que concentraba gran parte de las industrias, comercios y otras actividades, tenía un 34% de inmigrantes. Entonces, digo, en ese momento, esa clase trabajadora que veíamos más incipiente en la década del 80, del 90, ¿no? Con algunos oficios, con algunas industrias, se empieza a desarrollar también nutrida por esta inmigración. Pero esta inmigración también participa. Son trabajadores, son asalariados, son artesanos algunos, o tienen sus propios talleres, y son militantes. Entonces, allí tenemos un primer momento donde ya empiezan a jugar estas ideologías internacionalistas que mencionaba. Socialistas intentaron crear la Unión General de Trabajadores en 1905, no tuvo mucho andamiento. Los católicos crearon una confederación de uniones gremiales, fueron 8 uniones gremiales, también siempre tuvieron algún tipo de inserción, pero no tuvo mucho éxito. Lo que sí tuvo éxito fue, por un tiempo, la Federación Obrera Regional Uruguaya, vinculada también a su par Argentina, la FORA Argentina, y que de alguna forma prevalece en el campo de ese movimiento social. No es lo único que hay. Va de alguna forma a enfrentar a las acciones de este reformismo, sobre todo también con su proceso de cooptación o de transformismo de algunos de sus líderes del anarquismo, tanto a nivel sindical como a nivel de intelectuales. No es un fenómeno tan estudiado, pero los llamados anarcoballistas fue un intento también de ese reformismo potente que tomaba algunas banderas y que lograron restarle militantes a esta organización. Por otra parte, van a desarrollar niveles de organización en sociedades de resistencia, va a desarrollar huelgas, una primera huelga general en 1911 en el marco de la segunda presidencia de Valle, una segunda en Juan Lacasa o Puerto Sauce en ese momento, que tuvo resultados no tan buenos como la primera huelga general. Allí hay una serie de crisis de la FODU, de esta organización, pero además en paralelo se va dando un proceso muy importante de un relevante núcleo cultural y de una propuesta de un circuito cultural alternativo. Aquí vemos el Centro Internacional de Estudios Sociales, un amplio salón ubicado en ese momento en
no me acuerdo el número, pero era la calle Río Negro 1180 actualmente existe, no este mismo edificio, pero sí este mismo predio, y ese lugar fue muy importante como elemento donde se organizaban sindicatos, salieron periódicos obreros como Tribuna Libertaria, o El Trabajo, que fue el primer órgano anarquista que sacaba el Centro Internacional, que duró 62 números, alrededor de 1901, 1902. Este periódico también salió más tiempo, pero no fue diario. Y por otra parte, desarrollaban actividades como los cuadros filodramáticos. Allí Florencio Sánchez presentó algunas de sus obras, habían veladas, también se organizaban picnics, es decir, la formación inicial de una cultura obrera alternativa, que en ese libro que yo les pasé y que sí se está circulando, mostraban estas actividades que también formaban parte de tratar de construir un mundo distinto al capitalismo. Bueno, un segundo momento que tiene que ver con los efectos de la situación interna a partir de 1917 hasta 1929 y también de la Revolución Rusa de octubre en adelante. En la vecina Argentina ocurría la Semana Trágica de 1919 con cientos de muertos en un enfrentamiento que se dio en Buenos Aires entre los obreros, los militantes del sindicalismo revolucionario, también del sindicalismo anarquista. En la Patagonia también, que hubo más de 1000 muertos, ¿no? Algo que ha sido registrado por el libro La Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer y también por la película, sobre todo, ¿no? La Patagonia Rebelde. Bueno, en Italia los consejos obreros, en 1918, en Alemania la revolución espartaquista, que fue derrotada por la socialdemocracia a comienzos del 19, y fundamentalmente la revolución en Rusia de octubre del 17, que en el marco uruguayo se da una fuerte movilización y combates, organización de los lugares que tenían mayor concentración, como los tranviarios, los frigoríficos, que habían 2 frigoríficos, todavía no estaba el frigorífico nacional, y el frigorífico de Freyventos tampoco era frigorífico, pero tenía un peso importante ya la concentración que había en el cerro, y también los portuarios. Ya se había formado en el año 18 una federación, la Federación Obrera Marítima, que era dirigida en este caso, uno de los pocos sindicatos fuertes de los socialistas. También estos hechos llevaron a una represión muy fuerte. Estaba lo que se llamó la Semana Roja, en agosto de 1918, en el marco de la huelga tranviaria, después una huelga portuaria. Hay varios muertos. En un conflicto que hay en 1919 también hay enfrentamientos con rompehuelgas, y la prisión de quien era el secretario general de la FOD, Ángel González. Una huelga general también se intenta hacer para liberarlo. Es decir, es un momento muy conflictivo, e incluso algunos, como Universino Rodríguez y otros autores, llegan a plantear la formación, los datos de que se formó un soviet en el Paso Molino. Es decir, la idea esa estaba circulando, y también circulaban los debates que en el marco, digamos, de ese proceso se ambientaba, además de la creación. En el año 19 se forman muchas cosas. Se forma la Internacional Comunista, también llamada Tercera Internacional. Un poquito después, la Asociación Internacional de Trabajadores Anarquista. La socialdemocracia también reflota la Segunda Internacional, o la Internacional y la Internacional 2 y media, que luego se fusionan. Y también en el 19 se crea la Organización Internacional del Trabajo. Esto, de alguna forma, también tiene efectos, sobre todo la Revolución Rusa, en el Partido Socialista, que se había constituido como tal, a pesar de que ya venían militantes por el socialismo, marxistas, en la década de 1890, sobre todo de la formación del Centro Obrero Socialista, luego del Centro Carlos Marx, en 1905,
de alguna forma el pasaje de la figura de Frugoni, del Partido Colorado, a definirse como socialista, y la candidatura que lo llevó a la Diputación en 1910. Ya desde 1910 empieza a organizarse, a sacar su prensa, el Socialista primero, después se va a llamar Justicia, el periódico que sacó el Partido Socialista, y entre 1900, es algo que ustedes pueden saber seguramente, voy a tratarlo por eso muy rápidamente, entre 1920 y 21 se autotransformó en Partido Comunista, y el sector que no acompañó esa transformación, que fue muy mayoritaria, ¿no? Realmente el sexto congreso, el Congreso Extraordinario de abril de 1921, en que define la aceptación, digamos, de las 21 condiciones que imponía la Tercera Internacional, ese sector que no apoyó se retiró y reconstruye un nuevo Partido Socialista a partir de 1922 y empieza a sacar su órgano de prensa, El Sol. En tanto, el Partido Comunista continuó con Justicia, órgano del Partido Comunista del Uruguay, sección uruguaya de la Internacional Comunista. Bueno, en torno a la revolución de los soviets y la suerte de los anarquistas en esta revolución, que tuvo sus dificultades y más aún sus confrontaciones, también se van a dar elementos de debate, de discusión, sobre todo sobre los primeros momentos de la Revolución Rusa, dentro del anarquismo y dentro de la federación, de la FORU. Justamente en la FORU va a producirse entre el año 21 y 22 un proceso de debate, de discusiones muy fuertes y de separación de un sector que va a ir, primero se creó el Comité Pro Unidad Obrera y luego se va a formar una nueva organización, la Unión Sindical Uruguaya. Bueno, esto era la FORU con algunas de sus ideas. Me olvidé de ir pasando estas imágenes. 1 de mayo de 1919, custodiado por la policía, custodiado a ver si no se salían, porque también había formas de lucha, como les decía, bastante fuertes, ¿no? Allí hay 2 tranvías tumbados por los trabajadores en conflicto. Una velada de chalequeras y pantaloneras, digo, para mostrar también que había participación mucha de varones, pero también había mujeres en algunas ramas del trabajo, del mundo del trabajo, como era la aguja. Después, todavía no se había constituido el Sindicato Único de la Aguja, está a punto de constituirse, creo que es en el 21. Y también, bueno, habían secciones de los frigoríficos, en las telefonistas, que llegaron a hacer una huelga. Bueno, pero la Unión Sindical Uruguaya, de lo que se llaman anarcodictadores en un primer momento, porque apoyaban la dictadura del proletariado, y luego anarcosindicalistas, en sus primeros momentos, esto es un texto que ellos sacan en el periódico Unión Sindical, dicen ser una institución obrera revolucionaria llamada a encauzar las fuerzas unificadas de los trabajadores y orientarlas frente a las fuerzas regresivas del capitalismo y el Estado. Y yo digo que fue una experiencia pluralista breve, porque incluyó también a quienes más participaban de esta idea de apoyar la dictadura del proletariado. La militancia comunista. La militancia comunista, donde en algunos sindicatos tenían la mayoría, en otros sindicatos participaban, pero también confluyeron, pero fue bastante complejo, incluso en el primer momento, en la propia realización del Congreso, porque claro, los comunistas planteaban que también se había creado la Internacional Sindical Roja, pero bueno, había una internacional anarquista también, o sea, digo, pero planteaban la necesidad, el interés de esa militancia de que la USU se afiliara a la Internacional Sindical Roja. Esto no ocurrió, sigue habiendo en la función directiva de la USU 8 miembros anarcosindicalistas y un comunista, creo que se llamaba Sabia, de apellido. Pero bueno, esto
Duró algunos años. Los comunistas van a crear el bloque de Unidad Obrera en el año 27, en el 28 son expulsados de la USU y un poquito después van a crear otra organización. Pero lo primero, otra cosa que me parece interesante, aparte de esa primera experiencia pluralista de alguna forma, que englobó anarcosindicalistas y comunistas, no los anarquistas que quedaron en la FORU, ¿no? La FORU siguió funcionando con algunos sindicatos importantes, después va disminuyendo su influencia. Es la creación de los primeros sindicatos por rama, el Sindicato de Artes Gráficas, de la USU, el Sindicato Único de la Aguja, que unió también, además de estas pantaloneras, chalequeras, a los sastres, un sindicato que ya se había creado años antes y que había sido el creador del Centro Internacional de Estudios Sociales. Por eso, actualmente, es el Sindicato de la Aguja que ahora está allí. Y bueno, y crearon también el Ateneo Bernardo Groyman, que era uno de sus dirigentes durante muchos años. Y además la Federación Obrera Marítima, que ya existía. Ahora, a fines de los 20, en mayo del 29, antes de la crisis, o del crack del 29 y de la crisis del capitalismo económica, se va a crear la Confederación General del Trabajo del Uruguay, que se plantea agrupar en los respectivos sindicatos de industrias a todos los trabajadores y B, perseguir por la lucha de clases el mejoramiento y la liberación final de la clase obrera. Esto último solo es posible por el derrumbamiento del poder capitalista y la toma de la dirección de la sociedad. Es decir, el lenguaje no me detuve en la FORU, pero quería crear una sociedad a través de una federación de productores libres, ¿no? Sacar el capitalismo. Los de la USU también querían sacar el Estado y sacar a la burguesía. Y la CGTU planteaba derrumbar el poder capitalista y la toma de la dirección de la sociedad. Es decir, cualquiera de estos tres sectores en ese momento, con sus respectivas fuerzas, pretendían, de alguna forma, eran antisistema y tenían un discurso antisistema. Bueno, esta es una fotografía, no sé dónde la tomé, yo creo que era un documento de la Confederación Sindical Latinoamericana, que fue una instancia latinoamericana de los comunistas creada en el año 29. Son todos varones los que allí participan en esa fotografía. Y aquí sí hay una participación un poquito más extendida, porque son familias. Un picnic de los sindicatos rojos. En 1931 está tomado de una foto que tomó Yamandú González en la Biblioteca Nacional, está en la sección Uruguay de la Biblioteca Nacional, y está en la historia de la vida privada que coordinaron Barrán, Caetano y Porzekansky. Es un artículo muy lindo de Yamandú González Sierra sobre los domingos obreros. Bueno, sobre este periodo pasamos al siguiente, que es lo que yo llamo industrialización, la creación de una nueva clase trabajadora y también de un nuevo tipo de sindicatos, que es un proceso de transición en esos años del 30 al 42, en el marco de la crisis del 29, que tiene efectos muy fuertes en Uruguay a partir del año 31, 32, del auge de los fascismos a nivel más europeo, fundamentalmente, de la propuesta de crear frentes populares a partir del 34, 35. Recuerdo una entrevista con Enrique Rodríguez que me hablaba, digamos, de estos periodos, ¿no? Digo que ya los comunistas franceses manejaban la idea de acercarse a los socialistas franceses para crear algún tipo de unión. Es decir, está en proceso lo que va a ser el Congreso, el séptimo Congreso de la Internacional Comunista y la conformación, el planteo de distintos tipos de frentes, uno de los cuales eran los frentes populares. También el impacto de la Guerra Civil y la Revolución Española, que por un lado tuvo elementos aglutinantes para una parte de los sectores de las izquierdas y por otro lado factores de disociación y de confrontación, sobre todo con el concepto de la Revolución Española, que llevaban adelante en el 36, 37, las colectivizaciones de unidades de producción urbanas o campesinas, ¿no?
en regiones de Cataluña y de Aragón, lo cual generó también dificultades y problemas y represiones dentro del bando republicano. Pero bueno, esto un poco para mostrar algunos elementos que a veces son externos, pero que juegan en la interna, porque hubo una solidaridad importante de Uruguay, no cuantitativa, pero sí de varios militantes que participaron, anarquistas, comunistas, liberales, no sé si en las brigadas internacionales, pero que participaron. Yo me recuerdo que seguí el caso de un comunista, que era un militante sindical importante, José Lazarraga, que fue diputado en el año 32, y él fue a España en el 36, estuvo hasta el 39, salió ya cuando quedaba prácticamente Valencia solamente, creo que fue hacia la Unión Soviética, estuvo ahí un periodo, y también después hubo anarquistas uruguayos importantes como Roberto Cotelo, y algunos otros también. Bueno, en este marco, digamos, más general, en el caso uruguayo hay una fuerte crisis social y política en el año 32 y 33, fuerzas empresarias y fracciones políticas reaccionarias impulsaron un golpe de Estado, llevaron a que el presidente, Gabriel Terra, diera un golpe de Estado en marzo del 33, sin una respuesta inmediata, política ni sindical. Bueno, la respuesta de quien había sido presidente del Consejo Nacional de Administración, Baltasar Brum, fue de alguna forma, según se dice, un intento de que hubiera una reacción política o algo más. También hay algunos textos que hablan de un posible intento de la CGT de hacer algún paro, pero esto la prensa del periodo no fue confirmado. Sí que comenzaron a organizarse después y se desarrollaron acciones de lucha y acciones unitarias antidictatoriales, pero no en ese momento. Lo digo en contraste con lo que va a ser después el golpe del 73. Desde el año 35 se va a impulsar, van a haber condiciones para impulsar la industrialización del país, y en un proceso que es económico, social y cultural, se va avanzando en la formación de esa nueva clase trabajadora uruguaya, donde ya el peso ¿se acuerdan que hablamos de la gran inmigración ultramarina, europea? Ahora tenemos una fuerte tendencia de migración interna, ¿no? Es decir, un proceso de urbanización grande, pero también de concentración en la capital. Y esto lleva a la formación de industrias importante, pero también de algunos servicios estatales o privados que van creciendo. Y esto se va a ir manifestando también en la creación de algunos sindicatos potentes, frente a aquel predominio de los sindicatos por oficios, sindicatos como, ya mencionamos algunos antes, de la década del 20, ¿no? Pero este es el Sindicato Único de la Construcción, porque antes estaban separados. Los albañiles, los pintores, los cloaquistas, los que hacían otro tipo de tareas, pero bueno, aquí hay un intento, hay una huelga importante en el año 29 y en una huelga en el 35 y en el 36 surge el Sindicato Único de la Construcción. Y debo decir que desde el punto de vista cuantitativo hay un crecimiento muy fuerte de la industria. En pocos años, en 12 años, se duplica el número de trabajadores, la fuerza de trabajo industrial, por lo cual eso llevaría, digamos, a pensar en la potencia de esta nueva clase trabajadora desde el punto de vista cuantitativo en ese ramo, la producción, pero también en los servicios, que es otro sector que, como el Estado sigue teniendo empresas, estatizaciones o fomenta la enseñanza, también va creciendo los servicios y el comercio, y va decreciendo la fuerza de trabajo rural. O sea que el sector primario, si bien es un elemento fundamental desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo y de los radicados en el medio rural, va descendiendo. Y desde el punto de vista cualitativo lo resumo en 3 o 4 elementos: la creación de muchos
nuevos sindicatos por rama, sindicatos obreros, el aumento de la sindicalización que casi desde la década del 20, fines de los 20 a mediados de los 40 se multiplica por 10, de haber 10.000, hay casi 100.000 sindicalizados, la creación de barrios y de culturas obreras, el desarrollo de huelgas de masas, la huelga de los textiles, la huelga de los frigoríficos, la huelga de los metalúrgicos. Y también, mirando otro aspecto, otro factor, una nueva sensibilidad estatal que se empieza a manifestar a fines de los 30, y bueno, allí se crea en el 38 a iniciativa al parecer fue la iniciativa del diputado Eugenio Gómez, pero era otra persona el que la había planteado, la creación de una comisión parlamentaria para investigar las condiciones, vida y salario de los obreros. Y ella trabaja en el año 38, 39, 40, y finalmente va a hacer un informe y que va a estar en los orígenes de lo que son los consejos de salarios. Esa nueva sensibilidad, de alguna forma, también se va a encontrar con un sindicalismo que está afín a negociar al mismo tiempo que confrontar, pero digo, también a negociar, o sea, a participar en organismos donde el Estado participa. Porque el Estado había sido un Estado que había creado algunas leyes laborales en la década del 10, la ley de 8 horas, otras leyes también en los años 10, 15, en los 20, pero no participaba directamente de los conflictos. No había comisiones tripartitas. Entonces, hay un primer caso que se da en la industria del vestido de Montevideo, que vendría a ser la primera instancia tripartita que se crea, y luego de un proceso interno que no voy a desarrollar, un golpe de Estado en el 42, en fin, surge una nueva elecciones en noviembre del 42, nueva legislatura, y se va a votar la ley de Consejo de Salario, que va a tener una importancia grande, y elementos que hacen a 3 elementos. Primero, que es una vía de integración social. Es decir, hay allí un proceso que en la estructura que se le dio, los trabajadores tenían que votar para elegir a sus representantes. Este organismo tiene, como ahora, 7 miembros, creo que sigue teniendo 7. 3 por el Poder Ejecutivo, lo nombraba el Poder Ejecutivo, 2 lo nombraban las asociaciones patronales, pero los delegados, en esa época, los delegados obreros o empleados tenían que participar en elecciones, lo cual le daba, por un lado, una electoralización de las prácticas, pero por otro lado, una legitimidad bastante importante. Bueno, esto lo estudié bastante en ese libro que se llama La Nueva Clase Trabajadora, el origen de los consejos de salarios y los primeros consejos de salarios. Bueno, y por último, que también tiene sus efectos en el marco de una situación económica que si no es ideal, porque está transcurriendo, está empezando, desarrollándose la Segunda Guerra, hay elementos que no se disponen, pero empieza un crecimiento importante del salario real, sobre todo de los sectores urbanos, no de los rurales. Yo siempre hago esta distancia porque evidentemente existe un rezago en las condiciones de vida, en las condiciones de trabajo, pero también en las condiciones anímicas y de organización que tienen los trabajadores rurales. Aunque haya incluso sectores que tenían una concentración más grande que otros. No como los peones de las estancias, que son muy poquitos en cada estancia, pero donde hay un trabajo más intensivo también. Bueno, el cuarto momento, que es un poco más extenso, es de la dispersión al proceso de unificación sindical entre 1943 y 1966. Estamos viviendo los finales de la Segunda Guerra, luego de ella la conformación de 2 grandes bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, también los procesos de descolonización en los años 40 y 50 en Asia y en África, la aparición del concepto del tercer mundo, la formación de la coalición de países no alineados, y en los 60, o a fines de los 50 y en los 60, la Revolución Cubana, y otro aspecto que también cubre una parte que también interesa, porque siempre hay una participación, que es la teología de la liberación. Es decir, allí hay un conjunto de elementos que son externos, pero que de alguna forma marcan también los momentos
de este desarrollo de lo sindical o de la clase trabajadora en Uruguay. Un primer tramo que podríamos llevarlo del 43 al 55, donde hay una bonanza económica, pero que el sindicalismo en los 40 y en los 50 es muy heterogéneo y muy disperso. Lo sintetizo ahora y luego lo desarrollo un poquito más. Hay dos centrales, hay muchos sindicatos autónomos, incluso hay sindicatos paralelos. No voy a dar, bueno, puedo darlo. El sindicato gráfico y los metalúrgicos, por ejemplo, que había sindicatos que llaman más de una de las centrales y otros sindicatos autónomos. Por otra parte, es en el marco de un nuevo impulso reformista de desarrollo industrial y crecimientos del Estado, por ejemplo, con nuevas nacionalizaciones de los tranvías, de los trenes, que hace, digamos, el periodo previo y luego de Luis Valleverres. En marzo del 42 se fundó en la sala auditorio del Sodre la Unión General de Trabajadores, ahí pongo con la expectativa de una central única. Fue plural porque participaron personas, dirigentes, corrientes de distintas orientaciones, participaron socialistas, comunistas, de los partidos blanco y colorado, posiblemente católicos, no lo sé, porque yo también tenía sus propias estructuras. Bueno, y allí plantean también algunas de las ideas de esa aspiración, ¿no?, a eliminar o abolir toda forma de explotación y opresión del hombre por el hombre, ¿no? Como elemento, reunió importantes sindicatos obreros y de empleados, textiles, metalúrgicos, el comercio, y también había unos cuantos sindicatos del interior, muchos de ellos sindicatos de oficios válidos, ¿no?, porque además de los sindicatos, que podríamos decir, nacionales. Sin embargo, bueno, esto fue un intento, en poco tiempo demostró lo difícil que era lograrlo, y bueno, y hay distintos procesos, separaciones, expulsiones de sindicalistas, entre el 43 y el 45. El 45 se crea la Federación Sindical Mundial, que también es luego del fin de la guerra, ¿no?, en París, que es un intento, digamos, de reunir al conjunto. Prácticamente participaron en una reunión preparatoria, menos los sindicatos, la Asociación Americana del Trabajo creo que no participó, Federación Americana del Trabajo, AFL, por sus siglas en inglés, pero participaron los sindicatos soviéticos, los sindicatos europeos, participó la UGT también, fueron delegados de la Unión General de Trabajadores. Pero en el marco, digamos, de esta heterogeneidad ideológica y organizativa de obreros y empleados, había también sindicatos autónomos que no participaron de la UGT, también sindicatos de acción directa, asociaciones de funcionarios públicos y privados. Ahí se crea, por ejemplo, AUTE, netamente apolítica, decía un cartel que todavía lo tienen en el sindicato. Es decir, estas asociaciones a veces estaban incluso muy vinculadas a los empresarios, o a los gerentes, como los trabajadores del ferrocarril central, que había un gerente inglés, Mr. Grindley, que les decía si podían participar o no. Bueno, no, se podían afiliar solo los que estaban en el ferrocarril central, pero no podían unirse a las otras redes de ferrocarril que había. Es impresionante el papel que tuvieron y el proceso de construcción de una organización sindical clasista que se va a dar en los años. Por eso se crean en el 41, comienzo del 42, pero ya en el 47 les van a aplicar el Código Penal porque hacen paro. O sea que hay un proceso importante. O sea, yo me acuerdo que una vuelta estaba dando una charla y hablé de esto, de que bueno, era bastante, no dije amarillo, pero en la radio me llamaron y un hombre que era hijo de uno de esos fundadores, ¿no? Bueno, traté de arreglarla porque en realidad era verdad lo que yo estaba diciendo, pero también era verdad que el proceso que muchas veces viven las organizaciones por las ideas que prevalecen, ¿no?, pero que la propia práctica, la propia experiencia de clase les mostró que si no hacían un paro, primero fue un paro por unas horas y después fue un paro general. Y cuando lo llevaron fue porque hicieron una huelga. Iniciaron una huelga en el ferrocarril central, ¿no? Es decir, hay allí un poco para mostrarles la variedad, la heterogeneidad
de organizaciones, y también las dificultades, ¿no? de que hubo problemas en ese intento de unidad en la UGT. Varios sindicatos importantes no van a estar, se van a retirar, y una parte va a crear en enero del 51 la Confederación Sindical del Uruguay, que dice que estará compuesta solamente por organismos sindicales de trabajadores auténticamente democráticos en sus líneas y principios, como única vía de conquistar los postulados básicos de los trabajadores: libertad absoluta para tomar sus propias determinaciones y lucha declarada contra toda doctrina o práctica totalitaria del poder. Era no solamente contra el nazismo derrotado, sino más bien contra los comunistas. De alguna forma, un elemento que unificaba, no exclusivamente, pero había sindicatos importantes como la FOEB, AEBU, la Federación Ferroviaria, los Canillitas, la Asociación de la Prensa del Uruguay, el Sindicato de la Aguja, el Sindicato de Artes Gráficas, el Sindicato del Vidrio, uno de los secciones, no el Congreso Obrero Textil, pero la Unión Textil Cotton, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, el Sindicato Autónomo de la Construcción. Es decir, en su momento había varios sindicatos obreros de fábrica, de empleados también, y va a estar muy influida por los sindicatos de Estados Unidos, que ya se habían unificado, la Confederación de Organizaciones Industriales y la Federación Americana de Trabajo, junto con el gobierno e incluso algunas agencias de ese gobierno de Estados Unidos, como la CIA, algo que ha sido estudiado por algunos uruguayos, historiadores uruguayos, pero que en su momento representó una alternativa, una de las tres alternativas, porque hubo otra, que fue la que desarrolla los llamados gremios solidarios. En el año 51 hay un intento de organización de los trabajadores de ANCAP, hubo otros anteriores, ¿no? Pero habían fracasado, y hay una represión fuerte del directorio de ANCAP. ¿Por qué? Porque dicen que los funcionarios públicos no pueden organizarse con fines reivindicativos. ¿Por qué? Porque el Estado es el mejor patrón. Y los reprimen, y van a la huelga, y los despiden a los dirigentes de esa asociación. Y los gremios solidarios, que es una coordinación de gremios importantes de los que están, sobre todo en el Cerro y la Teja, la Federación de la Carne, la Federación Naval, el Sindicato del Vago, otros sindicatos, carboneros, otros pequeños sindicatos, pero que logran armar una huelga de apoyo solidaria, no reivindicativa, solidaria, para que pudieran organizarse estos trabajadores y poder hacer huelga, que dura casi un mes. Creo que tenía la fecha. Entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre del 51, y termina con resultados favorables. Es decir, la huelga solidaria permite el reingreso de estos trabajadores, de estos dirigentes sindicales, y bueno, y allí continúa. Al año siguiente, en el marco de varios conflictos, hay un primer conflicto en salud pública en marzo, donde se aplican por primera vez medidas prontas de seguridad. Ya, como dicen algunos artículos en marcha, ya la clase dominante había tomado cuenta de estas acciones solidarias, de estas acciones potentes, ¿no? Porque fueron bastante duras, ¿no? Allí comienza a denominarse lo que se llamó el paralelo 38. Hay fuertes conflictos en el Cerro, después también en la Teja, pero ya ahora se va a aplicar toda la normativa y todo el peso policial y militar del Estado frente a este segundo conflicto, que lo terminan, pero más adelante hay un conflicto también en alpargatas, en textil y en el transporte, y allí también se decretan nuevamente medidas prontas de seguridad. Los gremios solidarios salen a apoyar por las libertades sindicales, también allí es una propuesta, digamos, solidaria, pero esta vez son derrotados. Y hay muchos despedidos, sobre todo en ANCAP y en los frigoríficos. También hubo otras huelgas importantes en el 54, el 55, en la industria textil y metalúrgica, que eran gremios de la UGT, y también en la industria frigorífica, que eran autónomos, con enfrentamientos y muertes, ¿no? Tanto el joven de 19 años,
ahora no recuerdo el nombre, está en el libro de Héctor Rodríguez, la huelga textil, al fin de la huelga textil, un enfrentamiento con un carnero, y también María del Carmen Díaz, que era de una familia de los metalúrgicos, en el marco de la huelga de Ferrosmay, allí en La Teja. Bueno, y como decíamos, hay otro momento, a partir del 55 hasta el 58, donde se empieza a notar la crisis económica en todos los indicadores de la economía, que muestra la crisis de ese modelo, y desde el punto de vista sindical, hay una huelga frigorífica victoriosa en junio del 56. Este hecho muestra un episodio también nuevo, porque era la primera huelga de hambre, en el 55, pero en ese caso perdieron, pero en el 56 hay una huelga que los frigoríficos triunfan, la Federación Autónoma de la Carne hace un llamado a formar una central única. Asistieron las dos centrales, la UGT y la CSU, y muchos sindicatos autónomos, pero al poco tiempo la CSU se retira la Federación Autónoma de la Carne, porque dice, bueno, acá esto no es posible, porque ya no van a estar todos los sindicatos, pero sí crea una comisión coordinadora pro central única. Eso siguió funcionando y fue entre el 56 y el 58 el organismo mayor de coordinación sindical, que realizó una decena de paros solidarios con gremios en conflicto, y que mantuvo latente la idea de la posibilidad de una organización unificada a nivel sindical. También en esos años hay huelgas y la organización de gremios rurales, que había sido muy difícil sostener. Se organizaban y eran desorganizados. Entre el 57 y el 58, arroceros, peones de tambo y remolacheros realizaron sus huelgas y organizaciones. En el 58 el sindicato de FUNSA ocupó y produjo unos pocos días, pero produjo bajo control obrero, logró hacer la dirección de esa fábrica, ¿no? Que está en un proceso bastante importante, también en contacto con el barrio. Y también en el mes de octubre impactan y tienen éxito las luchas de obreros y estudiantes, obteniendo por un lado varias leyes laborales y también la ley orgánica de la universidad, reafirmando la autonomía y sobre todo definiendo el cogobierno de los 3 órdenes. Desde 1959, los gobiernos del Partido Nacional, que son 2 gobiernos hasta el 67, promueven políticas liberalizadoras de la economía, aumentan las tensiones y luchas sociales. También una parte de la sociedad opta por emigrar entre el 63 y el 75, aunque los números entre el 73 al 75 son bastante grandes por la situación política y por el golpe de Estado, pero es un 8% de la población uruguaya, ¿no? En el 63 hay 2 millones, casi 2.600.000, y emigran casi 200.000 personas en esos años. O sea que es una sangría muy importante desde el punto de vista de la población en sí, pero también de la fuerza de trabajo joven, ¿no? Que está en edad, no solo de producir, sino de reproducirse, ¿no? Entonces eso es una sangría importante para nuestro país, que tenía una población relativamente escasa. Esa es una salida social, ¿no? Un tipo de migración económica, o en algunos casos de migración económica y política también. Pero también aumenta en esos años 60 la represión y el uso cada vez más abusivo y extendido de las medidas prontas de seguridad ante conflictos gremiales, y también este efecto, digamos, que tiene la Revolución Cubana, que bueno, tanto Fidel Castro como luego Ernesto Che Guevara visitan el país, pero también un poco la idea de revolución que es posible, una revolución que sea antiimperialista, pero que también marche en un sentido socialista, y que esto va a ganar a muchos militantes sociales, sindicales y políticos de la época, y que va a influir, ¿no? De diversas formas. En el año 62 se forman frentes políticos que van a las elecciones, como el Frente Izquierda de Liberación y la
Unión Popular, el primero articulado en torno al Partido Comunista, el segundo en torno al Partido Socialista, un sector desprendido del Partido Nacional Herrerista, liderado por Enrique Erro y la agrupación Nuevas Bases. En el caso del Fidel, además del Partido Comunista, agrupaciones que provenían de los partidos blancos y Nacional y Colorado, y posiblemente hay un grupo católico, no estoy seguro, creo que sí. Y también la formación de grupos armados de izquierda, como fue primero el coordinador, que era una reunión, no era de partido, no era de grupo, pero sí participaba gente de la Juventud Socialista, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que fue una incisión del Partido Comunista, pro-China maoísta, del MRO, Movimiento Revolucionario Oriental, que también había formado parte del Fidel, pero que en este momento empieza a transitar esta vía, podríamos decir, de Cuba y de Guevara, y bueno, y que finalmente muchos de esos militantes vuelven, de la Federación Anarquista Uruguaya también, vuelven a sus organizaciones, pero una parte queda y constituye el Movimiento de Liberación Nacional. Es decir que, por un lado, los frentes políticos de izquierda, o que atraen a otros sectores que no son, o que son de las izquierdas de esos partidos llamados tradicionales, y católicos, porque el tercer lema que se creó en las elecciones del 62 fue el Partido Demócrata Cristiano, y que venía a traer también una visión renovada de lo que era la vieja Unión Cívica Católica, que era bastante conservadora. Ya se había separado un poco antes la Juventud Demócrata Cristiana, y ya en ese sentido tenemos el Partido Demócrata Cristiano. A nivel sindical se va a disolver la Comisión Coordinadora Procentral Única, y entre el 59 y el 61 se va a fundar la Central de Trabajadores del Uruguay. Se van a formar también coordinaciones de funcionarios públicos como COFE y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos, y también algo que va a movilizar bastante a la capital, que son las marchas llamadas marchas cañeras, pero marchas de los peludos, desde Bella Unión hasta Montevideo, que realizaron 5, la primera en 1962. Y ahora, no sé cuánto voy, creo que me voy extendiendo mucho. ¿Sí? La formación de la Convención Nacional de Trabajadores, de alguna forma, es un proceso que arranca en el 64, en un contexto, digamos, donde hay un conjunto de elementos a tener en cuenta: defenderse ante la fuerte represión estatal, defenderse de los ataques fascistas, que fueron muy claros en el 61 y 62, golpes militares en la región, pero también amenaza o rumores de golpe de Estado en Uruguay en el año 64, las movilizaciones rurales a la capital, experiencias solidarias compartidas, tanto fuera de estas coordinaciones de funcionarios como el avance de la CTU, y plataformas de lucha comunes, y además, me parece, la conciencia de la necesidad y la confianza en que podían crear un instrumento común las distintas corrientes. Esto creo que debe ser lo más importante desde el punto de vista racional, es decir, la conciencia de la necesidad, pero a la vez cierta confianza, no total, pero sí la confianza de que era necesario y posible trabajar juntos. Bueno, hay varios relatos de cómo se conforman, no voy a abundar en eso, pero bueno, hay gente que habla de convenciones o asambleas de trabajadores que empiezan a darse en junio. En agosto ya se aprobó una plataforma reivindicativa muy amplia, de distintos sectores públicos, privados, algunos que tenían un contenido más programático y otro más específico. Esto fue publicado por el Popular el 4 de agosto del 64, ya se firmaba como CNT, es una plataforma reivindicativa de la CNT, Convención Nacional de Trabajadores, y ya en septiembre existía una mesa representativa. Después va a haber otros organismos también. En el 68, digamos, ya, perdón, me salté una parte que tiene que ver con...
En el año 65, antes de llegar al Congreso de Unificación Sindical, la CNT convoca un primer paro general y tiene dos aspectos: por soluciones a la crisis, por tierra y libertad. Y fue muy exitoso. O sea que es un primer elemento donde muestra la convocatoria. Y por otro lado, el 1 de mayo, hay un 1 de mayo unitario, algo que no ocurría desde la década del 30, incluso antes. O sea, habían actos de los distintos sindicatos, corrientes, partidos. Y este es un acto, digamos, que convoca por lo menos una gran parte y tuvo una variada oratoria desde los sectores autónomos, varios comunistas, Félix Díaz, Vladimir Turianqui. Quien cierra dice estas palabras: por fin estamos todos unidos en un organismo, la Convención Nacional de Trabajadores. Tal unidad es la mejor garantía para el futuro. La división ha quedado sepultada en el olvido. Es decir, se va madurando la idea de que es posible seguir avanzando, porque todavía existía la CTU, todavía existían sindicatos autónomos, pero ya existía la CNT, en proceso, ¿no? Bueno, del 28 de septiembre al 1 de octubre hubo otra asamblea a comienzo del 66, del año 66, en Montevideo. Se va a realizar el Congreso de Unificación Sindical, se disuelve la CTU, aunque aún quedan sindicatos importantes, pero coordinan la Federación Autónoma de la Carne, la Unión Solidaria de Obreros Portuarios, la Federación Ferroviaria. No estaban todavía, pero coordinaban medidas. Se aprueba una declaración de principios, que es muy importante porque señala el internacionalismo, el latinoamericanismo, y tratar de bregar por lograr una sociedad sin explotados ni explotadores. Desde el punto de vista programático, son un conjunto de reformas sociales, económicas, políticas, urbanas, la reforma agraria, reforma del comercio exterior, que son reformas, ¿no? Que estaban quizá muy influidas también por los economistas que estuvieron allí asesorando, Curiel, Gabriel y otros, ¿no? Pero son críticas del sistema. De hecho, si se aplicara la reforma agraria que se planteaba, si bien era dentro de la legalidad que se proponía, no se proponía una ruptura revolucionaria, se proponía dentro de la legalidad, pero eran significativas, y además lo vamos a ver después cuando en el gobierno de la Unidad Popular en Chile, medidas que se hacen dentro de la Constitución, dentro de las leyes, bueno, van a generar una reacción que, bueno, que ya sabemos cómo terminó. Pero quiero decir, estas medidas eran muy importantes. Además, era un elemento programático común. Es decir, fueron muchas comisiones que trabajaron intensamente y que llegaron a lo que llamó el Programa de Soluciones a la Crisis. Este programa fue el que aprobó la CNT también en ese congreso, y los estatutos, ¿no? Que tuvieron algunos elementos importantes: el pluralismo, la democracia interna, no afiliarse a ninguna internacional. Recordemos que esto se sigue reproduciendo, habían 3 centrales sindicales internacionales. Bueno, ese es un elemento de división. ¿Por qué vamos a afiliarnos a una si podemos no afiliarnos a ninguna, pero mantener los postulados de internacionalismo, de latinoamericanismo, y sobre todo de bregar por esa sociedad sin explotados ni explotadores, y mantener cierto equilibrio en los organismos que se crearan, de las corrientes y de la importancia de los sindicatos que participaban o las federaciones que participaban. Un elemento que me parece importante es que, como significado de esta CNT, este proceso que llevó a la unificación, la unión sindical más abarcativa y potente en un momento crítico del país, pero también de expectativas de transformaciones. Los problemas que creo que estaban planteados es que aún persisten algunos elementos como los sectarismos y vanguardismos de izquierda, los alineamientos internacionales que también habían sido, bueno, yo no los mencioné porque digo, ya me extendí demasiado y quiero ir redondeando, aunque me falte una parte muy importante igual de la historia, pero los alineamientos internacionales internos, ya sean políticos como sindicales, con procesos que ocurren afuera, que a veces son muy necesarios, pero generaban problemas a la interna. En la Segunda Guerra lo generaron.
antes y después del Pacto Germano-Soviético. En la Guerra Civil Española también, pero también en lo que pasó en el 68, en Checoslovaquia. O sea, que se estaba gestando una unidad contra el pachequismo, ¿no? Pero eso no cuajó en el 68. Igual siguieron habiendo situaciones que después lograron conformar un proceso de acercamiento y de avance político de los sectores de la mayoría de la izquierda y de varios sectores de los partidos tradicionales. Y por otro también la idea siempre tensionante entre lo que era una central, lo que era una federación y lo que era la convención, porque fue el nombre que finalmente no fue CNT Central Nacional, sino quedó el nombre convención. Y a veces tocar algunas cosas es simbólico. Permite permanecer que hay cierta autonomía de los sindicatos, que sí la tienen su archivo, tienen sus documentos, tienen sus definiciones para cómo construir un paro, cómo hacer su estatuto, ¿no? Cuáles son sus programas reivindicativos y cuáles, ¿no? Pero hay un marco general. El programa, el estatuto de la CNT o después del PIT-CNT, y eso permite también la convivencia de diversas corrientes. Bueno, yo, como la idea era tratar de que hubiera algunos debates, me voy a saltear toda la etapa que es fundamental, del 67 al 87, pero es muy extensa y ya voy como una hora hablando y me parece que es interesante. Podemos dialogar, podemos participar, discutir. Me encanta el proceso digamos, primero de la importancia de la huelga general, sin duda. Además, a pesar de todas las diferencias que hubo, no durante la huelga, sino en el periodo del 68 al 73. El primer congreso del 69 marca, no sé si ustedes vieron las películas que hicieron Charlo y Universino Rodríguez, que son muy buenas, ¿no? Héctor el Tejedor y a las 5 en punto, pero allí tenemos a Héctor Rodríguez por un lado, representando una de las corrientes, y tenemos a Vladimir Turianki por otro, ¿no? Entonces, Turianki, con esa claridad que tiene, y tranquilidad que tiene para explicar las cosas, presenta cuál era la posición de los comunistas y en el medio sindical. Y bueno, y Héctor Rodríguez también, ¿no? Y también, pero esto está totalmente documentado en esos, yo creo que muy importantes libritos que sacaron, se llaman documentos sindicales del Centro Uruguay Independiente, son 10 libritos que van del 64 hasta el 87, o sea, hasta el Congreso Extraordinario que logra reunificar lo que fue esa terrible experiencia del primer congreso, del tercer congreso del PIT-CNT en el 85. ¿No? Allí hay una documentación muy rica, reunida, y donde están estos debates que hay en el 69, Reyes Daglio, Héctor Rodríguez, y otros. Y el otro periodo tan importante que también es generador de discusiones y de episodios, ¿no? Es la conformación de las asociaciones laborales, el plenario intersindical de trabajadores, la intersocial entre el PIT, la Asociación de Estudiantes, la ACEP, FUCMAN, que se politizó con una nueva camada militante, entre ellos Gustavo González, actualmente también activo políticamente, pero que en ese momento fue un joven que participó muy dándole una lucha a los viejos cooperativistas de vivienda para politizar y participar, y también el Servicio de Paz y Justicia. Y el paro del 18 de enero del 84. Es decir, bueno, no voy más que esto, pero digo que es un periodo muy rico, muy complejo también, por cómo fue la transición que vino después, desde junio, julio y agosto del 84 hasta la salida, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo dejo por aquí, le paso algunas imágenes más. La marcha de obreros y obreras de los frigoríficos, hombres y mujeres, por la calle, ahí están en Arroyo Seco, donde está la UTU. Una manifestación al entierro del estudiante Liberarse en agosto del 68. El sepelio del estudiante de la UTU, Javier Nieto, que hubo 2 muertos estudiantiles en el año 71, el año electoral, también además del atentado a Sereni, y la muerte de un trabajador del frigorífico en el Cerro. Esto fue en julio del 71, y luego el 1 de septiembre, Julio Espósito, que era
Este muchacho era de la Resistencia Obrera Estudiantil y Julio Espósito del Frente Estudiantil Revolucionario. Bueno, una de las fotos conocidas del popular y posiblemente de Aurelio González, como esta, de la manifestación del 9 de julio. 1 de mayo del 83, la marcha del estudiante, el paro del 18 de enero del 84, el primer paro general de la dictadura, la campaña de fútbol. Bueno, esto lo tomé el otro día del local del PIT-CNT, donde tuve que presentar allí una actividad. No tenía ninguna foto del 84, porque allí es donde se da la unión simbólica entre el PIT y la CNT. No es que existiera la CNT, digamos, y el PIT y se fueran contrapuestas, pero toma el nombre, de alguna forma, sin dejar el nombre del PIT, toma el nombre también de la CNT. Porque existía así una CNT en el exterior, existían sindicatos clandestinos, existía, todo eso existió, ¿no? Digo, pero de hecho se resuelve, y así como se resuelve en la CEP-FEU, que también toma el nombre, sí, existía una FEU clandestina y existía una CEP. Pero muchos de los militantes participaban en ambas organizaciones. Y bueno, lo más lógico fue en ese congreso de mayo del 84 de la CEP-FEU. La participación de mujeres fue muy importante, son frente amplistas, y un 1 de mayo. Bueno, yo dejo por acá, disculpen que me extendí más, la voz igual me dio, más o menos, pero me dio. Es un tema que me gusta mucho, que es, por supuesto, que parado en muchas charlas, pero bueno, traté de condensar también los orígenes, los intentos fallidos, algunos errores posiblemente que tengamos, que por eso decía hoy, crítica y autocrítica, pensar también, ¿no? Algunas cosas que pudieron hacerse, pero también la singularidad de que haya, por lo menos hasta el momento, tenemos madera, una organización por lo menos representativa, unificada, potente, con desafíos, con tensiones en las relaciones de género, tensiones en las relaciones de quienes pueden integrarlo y abarcar a los de abajo, pero también por cómo organizar a los desorganizados, los cambios tecnológicos que eliminan puestos de trabajo, en fin, una serie de debates, y también la forma organizativa que puede asumir o que puede tener que asumir. Así como hubo sindicatos de oficio y luego sindicatos por rama, bueno, también podría pensarse cuál sería la estructura, la organización más adecuada. Bueno, lo dejo por acá y espero... En fin, gracias por la paciencia y bueno, creo que la idea era una charla de debate que pueden... Abrimos a intervenciones. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Sí, Juan. Muchas gracias. Yo, Rodolfo, sí. Buenas noches a todos. Quería agradecerte de corazón porque me gusta escuchar a quien ha estudiado mucho para decir de manera simple, sencilla y amable lo que corresponde a una historia de momento obrero. Es decir, es fiel el relato a una historia de una emoción. Te agradezco mucho esa educación, tantos años. Me sigue ayudando a pila para entender. Me llevo los deberes para estudiar algunas cosas, los efectos de seguir teniendo efectos prácticos de tu trabajo científico. Gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias por tus palabras y lo importante es poder transferir de alguna forma las distintas conocimientos, pero sobre todo las emociones que generan, porque digo, yo soy consciente de que formo parte, digamos, de mi oficio de historiador, pero también tengo mis ideas. También tengo mis ideas que son teóricas, que son ideológicas, que son políticas, y están influyendo también, ¿no? Lo que escribo es mucho más fundamentado, digamos. Lo que digo a veces puede ser que diga cosas mucho más rápidas y sintéticas, ¿no? Pero agradezco las palabras. Juan. Bueno, conocemos hace unos años.
No, bueno, yo quería agradecer la invitación, por la charla, y bueno, yo soy de la generación de creo que ahí hay que afinar también, porque hay mucho para construir, porque no, porque era una convención y es un plenario. Sí, para nosotros no es ni una central, ni una, por eso se transformó en plenario, ¿no? Por eso se le puso plenario también. Entonces eso también, en algún momento, capaz que un poquito más de tiempo, yo sé que lo estudiar, que puede ser crítico. Así que estaría bueno también intercambiarlo, porque me parece que hay muchas cosas para reflexionar sobre esa operación unitaria de la clase obrera uruguaya que no se da, que no es común en el mundo, al contrario, es bastante escasa los países que tienen una sola central, así lo más general, en Inglaterra, ¿no? Así que me pareció interesante y que las luchas en ese mito ballista, en donde parece como que no hubiera habido lucha de clases, tanto en los primeros años del siglo XX como luego en la tacita de plata, ¿no? En la Suiza de América, en la década de los 50, creo que es muy bueno recordar todas las luchas obreras, ¿no? Entonces, me parece muy interesante traernos eso a la memoria de la discusión. Sí. ¿Cómo te llamas? Ana Girardino. Yo voy a hablar desde el proceso de. Yo fui dirigente sindical desde muy joven, participé del periodo más del 68 para acá, donde el tema de la unidad, el tema del combate, la COPRIN, la unificación de los gremios chicos. Por ejemplo, yo fui dirigente del sindicato confitero, y trabajé en el tema de la unidad de los gremios de la alimentación. Ahí fundamos la Federación de la Alimentación, junto con los panaderos, los tabacaleros, la gente del dulce, la bebida, los confiteros y los gastronómicos. Que fue un periodo muy rico de mucha unificación, fue todo ahí enseguida del 70, 71 que participamos, y donde la lucha estaba muy presente, incluso con el tema de que, por ejemplo, el gremio mío todavía no formaba parte de la CNT, y a partir de formar parte empezamos a ver cómo formábamos parte de la CNT y todo. Y el tema yo me acordaba de los picnic que hacían las cosas. Es decir, yo mi sindicato lo recuperé, lo empecé a trabajar, porque llegaba el 1 de mayo, todo el mundo se iba a comer el asado, le daban los chorizos y todo tal, y bueno, empecé con un picnic, bueno, vamos a ver cómo transformamos que sea un día de lucha, de unidad, y empezamos a lograr que los gremios que nosotros participábamos no fuera el día del asado, que sigue funcionando igual, ¿no? Es decir, el día del chorizo, el asado, y vamos al gremio. Digo, para mí fue una experiencia muy rica, aparte era joven, ¿no? Yo empecé a los 20 años, a los 19 años, ya era secretaria del gremio y muy activa, ¿no? Muy activa. Hasta que el 9 de julio me caí presa. Igual hasta ese momento yo organizaba toda la parte de la CNT que tenía que ver con el sur, ¿no? Con todos los gremios del sur, coordinaba todo eso, y la verdad que fue una experiencia enriquecedora, trabajando con todas las compañías. Trabajé mucho con la gente de la UFA, con Tita Cobo, con toda esa gente, viví con ellas, trabajé con ellas, ¿no? Aprendí mucho de ellas, y la verdad que ese periodo que va del 68 al 73, que es el periodo para mí más rico de mi lucha, de mi experiencia, fue
fue de mucha intensidad y de mucha lucha ideológica incluso, ¿no? Es decir, ya estaba lo reivindicativo, pero también se ponía lo programático, que no era fácil de hacer el salto, ¿no? Es decir, reclamamos esto, hacemos un convenio por esto. Nosotros, después del Zunca, fue el primer convenio de salud que salió de la industria confitera. Me enseñaron los compañeros del Zunca cómo armar un convenio. Después se salió la ley para todos los trabajadores, salió la ley de seguro de enfermedad para todos los trabajadores. Pero fue después del Zunca el primer convenio que hubo sobre salud laboral. Que lo hicimos con la Unión de Confiteros. Nosotros teníamos 40 confiterías organizadas, Carrera, Ring, todo eso, estaba todo organizado ahí, y con muy buena participación, pero nos costó desde abajo, desde el picnic a participar y lograr participar. Bueno, después ya la vida me llevó por otros lados, pero seguí militando igual, pero no a nivel gremial, y ya cuando volví no retomé la militancia, porque aparte no tenía lugar para hacerlo, porque yo ya no trabajaba más ni en la industria, ni trabajaba nada, pero fue una experiencia muy rica y de mucho crecimiento. En ese periodo que yo te digo, el 68, la COPRIN, todo eso, las medidas prontas, todo eso, que era una lucha grande y difícil, ¿no? Pues ya se venía tensando la cuerda. Y me acuerdo siempre la famosa asamblea de la CNT sobre el tema de la huelga general, si era revolucionaria o era huelga general, ¿no? Se discutió mucho eso, ¿no? Si era huelga general revolucionaria o era huelga general. Todo eso, estuve en esas discusiones que fueron profundas, ¿no? Y aprendí mucho, porque era joven, aprendí mucho con Lería, con los compañeros que en esa época eran los dirigentes con Enrique Rodríguez, con que hoy hablabas de la Federación Internacional, que me acuerdo que era el compañero Pastorino, era fue de la Federación. Sí. Con Cuesta aprendí pila, porque Cuesta en la CNT era el encargado de la formación sindical, nos hacía la historia, nos hacía los cursos, todo eso, ¿no? Y aprendí mucho con él, con Gerardo. Bueno, quería dar mi experiencia primero. Muchas gracias. Luchadora y como mujer, ¿viste? De aquella época, que fue lo que hice, joven. Después voy a hablar algo de lo que planteó él, pero desde el punto de vista cronológico, ¿no? Digo, muy interesante lo de los confiteros y esa tendencia a crear los ámbitos más amplios de la alimentación, ¿no? Claro. Es algo que, bueno, que Gabriel también lo entiende, porque cuando se trataban de crear los sindicatos de la energía, que había un marco más general que era regional, de la COSEM, el sindicato de energía, que era, digamos, la electricidad, el gas, FANCAP, exacto. Pero en este caso, lo que digo, algo que estaba en la idea, ¿no? De poder hacer organismos más potentes que tenían problemáticas similares, y a veces las patronales también, porque a veces es interesante. Hay otros temas cuando son transnacionales, ¿no? Digo, que también implica la posibilidad de coordinar con sindicatos de otros lugares de la misma rama, pero en este caso dentro del país. Lo otro, las formas de organización, de cuando el sindicato tiene o los trabajadores de los lugares tienen esa modalidad de eso de ir al asado, y bueno, buscarle una vuelta a través de una actividad que es lúdica, que es más abierta, ¿no? También antiguamente le llamaban paseos campestres o picnic, ¿no? Pero que en realidad también se le puede dar un tono diferente, militante, un tono de llevar a algún cantor o algún tipo de actividad, no solamente de juego, sino también formativa, ¿no? Algo que está en el presente también se puede hacer, ¿no? Bueno, yo en mi otro libro estudio también las federaciones de deporte, ¿no? La Federación Roja del Deporte, pero también había una asociación de los choferes, que eran anarquistas o filoanarquistas, y competían con los cuadros rojos, ¿no? Eso de los 20, ¿no? Digo, después de alguna forma fue modificándose. Pero quiero decir que esas experiencias y esas
polémicas que se dieron en ese tramo son muy importantes. Lo que plantea Gabriel tiene que ver con otro tema que es un poco, porque en realidad lo que pasa con el plenario intersindical de trabajadores es dar un paso más de lo que había permitido el decreto de la dictadura. El decreto de la dictadura permitía crear asociaciones laborales en cada lugar de trabajo. Entonces hay una cantidad, yo cuando estuve haciendo la historia del sindicato de medicamentos el año pasado, me dediqué bastante, todavía no ha salido, pero espero que salga el libro. Bueno, los distintos laboratorios en cada lugar tenían que juntar 20, 25 firmas, o sea, había un mínimo, con domicilio, con todo, o sea, algo que también rechinaba a aquellos militantes que de alguna forma estaban trabajando desde hace años clandestinamente, que cuidadosamente trataban de construir un volante, reuniones en lugares, en familias o en espacios públicos, ¿no? para evitar la represión, pero que esta modalidad fue de alguna forma percibida por un grupo de gente como que era algo positivo. Pero claro, llevó a que el tipo de estructura que se creó, el propio plenario, era 2 representantes por cada lugar que mandara. Entonces, cuando eran 20, eran 40. Cuando fueron 200, eran una cantidad, es decir, desde el punto de vista de democracia directa era muy importante, era muy claro, que representaban lo que cada asamblea decidía, de esos pequeños núcleos. Pero la realidad también se hizo más compleja esta iniciativa, y después crearon, además del plenario, una mesa y un ejecutivo, y estaban de alguna forma empezando a reproducir lo que había sido la CNT. Pero la tensión estaba, porque también estaban los dirigentes que estaban en el exterior, y estaban los nuevos muchachos. Eso que tú, que también eras joven en esos años, bueno, Gabriel era joven en esos años, y muchos más, ¿no? Richard Reed. Algunos ya venían un poquito más de antes, como Juan Pedro Sigue. De la época mía, yo lo conocía en la también, bueno, pero Juan Carlos Pereira de Funza, y ellos entraron como en 72, 73 a trabajar, y Siganda creo que también. Tenían unos añitos más, no eran veinteañeros, tenían un poquito más, y alguna experiencia, pero no eran los dirigentes en el 72, 73. Y se crean y se construyen en ese proceso, y bueno, allí también hay algunas situaciones donde, bueno, después vienen los veteranos dirigentes que estaban perseguidos, que estuvieron o en la cárcel o que estuvieron en el exilio, y también eso determina, bueno, que se va a volver de alguna forma a la CNT, aunque permaneció el nombre, el PIT. Pero con los estatutos. Pero con los estatutos de la CNT, ¿no? Entonces digo, hay allí esas dicotomías, pero que si bien parece un poco ambiguo en la resolución, es también plural y pluralista. Y bueno, uno lo entiende como central, el otro lo entiende como plenario, el otro como convención. Pero bueno, los organismos están. El planteo de que haya democracia interna está. El internacionalismo es un elemento significativo. La capacidad programática de cada sindicato, pero a su vez de lo más general, y la acción política, no partidaria, pero la acción política del PIT-CNT también es reconocida. Hay otros sindicatos que son plenamente, o sindicalismos que son muy reivindicativos, que no comprenden esta dimensión política. Otra tensión que no mencioné es un poco entre participar de los gobiernos, o sea, militantes sindicales que dejan el sindicalismo y participan en los gobiernos. Esa es otra tensión, porque en parte es legítimo, porque deciden una decisión personal, pero en parte debilita también al sindicato, porque no siempre lo posiciona mejor. Pero eso es discutible, ¿no? Es discutible, y puede haber que esté bueno que gente nacida del movimiento obrero esté en los lugares, los ministerios de trabajo, en fin. Pero tiene sus
sus cosas. Y generar tensiones, pero es importante también que los trabajadores formen parte del gobierno, así como forman parte de las patronales. Digo, siempre es preferible tener un trabajador para contrarrestar. Es de tensión, ¿no? Porque sin duda de desgaste, de tensión, de este lado. Porque aparte no es que ese trabajador que se transformó en político está en el marco de una organización política, digamos, ya sea el Partido Nacional o el Frente Amplio, ¿no? No se remite al gremio o al secretariado ejecutivo o a la mesa representativa. Entonces, hay allí una sintonía, por un lado, pero está en otro lugar. Pero bueno, yo creo que bueno, son los desafíos y también las decisiones personales, ¿no? de los militantes, de las personas, ¿no? Y sobre todo la importancia de que los sindicatos puedan construir nuevos militantes, ¿no? Que se formen, que quieran a su sindicato, que tengan capacidad propositiva, que inventen nuevas formas, ¿no? Para atraer compañeros y compañeras, que reconozcan la diversidad de problemas que hay, las invisibilidades de temas, de asuntos. Yo cuando hoy mostraba, ¿no? Le digo, el sindicato de las chalequeras y pantaloneras, y después mostraba el Centro Internacional lleno de hombres, y el 1 de mayo también lleno de hombres y también chiquitines, o sea, que había una dimensión que no estaba, que era propia de la época, digamos, pero que también había muchas mujeres y que les costaba mucho participar, ¿no? Y no lo digo yo como historiador, también lo dicen militantes mujeres, pensando en el libro de María Julia Alcoba, las mujeres donde estaban, ¿no? Digo, también reconoce un sindicato donde había mayoría de mujeres, pero las dirigentes principales no lo eran dirigentes, o sea, Delia Maldonado, Jorgelina Martínez, María Julia Alcoba, las había, ¿no? Julia Arévalo. Es un sindicato muy femenino, las tabacaleras. Claro. Pero el magisterio, más mujeres que en magisterio no hay en ningún lado. Y los dirigentes eran fundamentalmente varones. Yo creo que Fernando Pereira también es del magisterio. No, tienen derecho, pero digo, a veces las proporciones de cómo se dan en ciertos sindicatos, es lógico que la asamblea del sindicato de la construcción en el 36 eran todos varones porque no había compañeras que fueran. Sí lo va a haber a partir de los 60, 70, 80, pocas, pero empiezan a haber, ¿no? En la UTE teníamos un 20% de mujeres. No, yo digo antes yo digo después de la unificación. Es decir, una vez separado ante la UTE. Ahora, compañero, Sí. el periodo del 60 al 68 fue muy duro, Sí. porque no solo fue sindical, fue político. Yo era trabajador de la Federación Unida del Transporte en el año 60, así que me tocó vivir todos esos periodos. Y el tema de la CCU, patrocinada por el Imperio, porque era así, que tenía el Instituto Uruguayo de Educación Sindical en la calle 19 de abril 33, para que lo tenga ahí en su... Estoy anotando, ¿es fácil el número o fue fácil? Sí. El US. Sí. Y la Federación de Transporte estaba en la calle Venezuela 1432, donde se alojaron la marcha cañera cuando vinieron en el sótano, que fue allanado por la policía. Montelechea, Botero y demás. Ese periodo fue muy importante, porque teníamos la gran discusión con la Federación Autónoma de la Carne,
con Artigas Sánchez a la cabeza en aquel periodo. Y era complejo porque la Federación del Transporte estaba Andé, Ulsa, Honda, Turismo y no los camioneros. Que ahí estaba el viejo Nazario Valores asesorando. Por eso todo este tema me trajo a la memoria todo ese periodo que fue muy duro. Fue muy duro. Y yo le decía a Juan ahora que gracias a la Guerra Fría se unificó el movimiento sindical. Porque llevó la lucha política a la unificación. Ese fue el tema. No era simplemente el lío nuestro acá, sino que eran las imposiciones que venían de afuera. Porque cuando Velakis, el húngaro, valió a la marcha cañera frente a la CSU, era bajo el dictamen no de Hungría. No hay que olvidarse de esas cosas, que fueron parte dura del tema. Me quedo por aquí porque si no... Son como varios episodios y también recuerdo que también muestran las dificultades de quienes vivieron ese periodo como muy significativo y duro. Sí. No, yo a ver, que otro elemento de tensión puede ser también, que en su momento se le llamó el desarrollo capitalista atrofiado, muy concentrado en Montevideo, y sin embargo fue muy difícil para la CNT, por ejemplo, determinados compañeros, organizar a los trabajadores de los arroceras, a los trabajadores paperos, otros lugares del interior que hasta hoy es muy difícil organizar. Obviamente que Uruguay ha cambiado, bueno, tiene la forestación, otras industrias papeleras por el interior, pero sigue siendo muy concentrado en Montevideo y realmente, bueno, obviamente políticamente nos está demostrando también la dificultad que existe, porque se gana en Montevideo, pero en el interior no hay tanta fuerza como contrarrestar toda esa. Sí, eso es así y es además tiene sus explicaciones lo de la concentración en Montevideo, pero tiene también ese correlato en el olvido y en el título del libro de Yamandú González sobre los trabajadores rurales y sus luchas es Los olvidados de la tierra. Muy buen libro, digo, seguro que hay otros que han escrito algunas cosas, han avanzado algunas cosas más, pero en realidad muestra específicamente cuándo fueron organizándose, cuándo pudieron. Muchos, los arroceros, fueron gente de los partidos de izquierda, militantes que fueron, entre ellos María Julia Alcoba, que acompañaba a Leguizamón, pero en el litoral fue Raúl Sendic, ¿no? a los remolacheros y después a los peludos. También, ¿cómo se llama? Era un viejito que yo una vuelta lo vi también, que era comunista, también que estaba el hombre más dulce del sindicato del dulce. Del sindicato del dulce, Altrobandi, también el secretario del Interior, o sea, que toda esa gente construía caminos muy difíciles de andar, ¿no? Porque eran realmente feudos, ¿no? Tanto en los lugares que eran como feudos, los trabajos, como denunciaron en Bocas del Rosario en el año 43-44, se unieron todos los grupos, los sindicatos que había para tratar porque la patronal cerraba el pueblo y no podían ni salir, ni tener luz eléctrica. O sea, hay lugares donde realmente es muy difícil. Y la policía, el juez y el patrón son una sola unidad que hace que Estado y empresa dominen sobre el obrero, sobre el asalariado, y lo hacen casi un esclavo. Entonces, en esos lugares es muy difícil, y eso lo rescataba Yamandú, eso estudia. Pero Rodolfo,
El año pasado, en Paysandú, detectamos a partir de la inspección de trabajo esclavo. En Paysandú. En Paysandú. Hubo que hacer un operativo prácticamente secreto para que fuera la policía para poder atrapar a los responsables de eso. Venezolano. Eran uruguayos. A lo que les tenían a la gente. Que tenían a la gente, extranjero. claro. O, por ejemplo, hace unos meses también, lo que pasa es que justo estoy con el negro, pero hace unos meses en el tema de las piedras semipreciosas en la piedra. Trabajos esclavos en el extranjero. No, en los talleres llenos de qué? De niños, en donde el polvo de la esquirla de la piedra es vientre. La silicosis. Hoy. Claro, sí. Te digo que hace, ¿cuánto? Yo fuimos al Salto de Bella Unión hace un mes. O sea, no es, digamos, todavía tenemos una dificultad gigante. En 33 tenemos la fumigación a través de la avioneta que fumiga escuelas en el marco del viento que fumiga. Y te puedo contar mil cosas, ¿no? Sí. Que incluso estamos aprendiendo. Claro. Pero que es terrible, ¿no? Que ni siquiera tal el grado de toxicidad que tiene el arroz que te destruye hasta los zapatos, la boca. Todo un problema. O sea que seguimos teniendo algunos problemas que parecen del siglo, principio del siglo, mediados del siglo XX. Que hablar con lo que registró Yamatú, por ejemplo, o el propio Pedro Vicente. Sí, es una razón que estoy organizando esta conferencia, porque hay un contexto internacional donde hay actores con mucho poder y que quieren debilitar, discriminar y destruir los derechos laborales y también de todos los logros de ustedes y también del pasado. Entonces vemos cómo está en todo el mundo, lo que está pasando en Argentina y también en muchos en Europa, también en Estados Unidos, donde realmente no existen y están pues, eliminando los pocos derechos que existían. Entonces es muy importante aprender del pasado y después luchar para continuar mejorando estos derechos. Y por ejemplo, precisamente sobre las tácticas, que es como cómo organizaron, cómo podían lograr lo que lograron, y más en sociedades como Uruguay, donde realmente estas luchas sindicales realmente tenían y todavía tienen mucho éxito, que podemos ver. Y mucho cuando comparas con otros países en la región y también el mundo. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario también, porque digo... No, yo, Rodolfo, primero que nada te quiero agradecer la charla que diste. Ciertamente es un tema que es apasionante. La historia del movimiento obrero y sus formas de organización, toda su historia es apasionante. Después depende de cada uno qué periodo le gusta más, ¿no? A mí en lo personal, ahora estaba pensando, en los años 20 que tratás en tu libro sobre las izquierdas y el tiempo libre, es apasionante la forma de organización que tenían en esa época y cómo querían replicar organizaciones paralelas a la de la sociedad burguesa, donde poder, el caso del deporte es el más claro, poder tener un deporte libre de los vicios del deporte capitalista, pero también la parte cultural, como lo nombraste,
que yo cuando empezaste a hablar, digo, le voy a nombrarlo el Ateneo de la Aguja, que es una lástima que esté en las condiciones que está, que está a punto de caerse, no sé, hace tiempo que no entro, pero que es un testimonio de cómo se concebía la actividad sindical más allá de la lucha reivindicativa en sí, sino como una extensión de parte de la vida de los obreros. Eso, capaz que en algún momento lo tendrá que tomar el PIT-CNT para levantar ese local sindical Y el gastronómico. que es patrimonio de... No sé si queda en el Uruguay un local de ese estilo, todavía en pie, que haya sobrevivido a la especulación inmobiliaria. Pero bueno, agradecerte la charla y, bueno, y retomar estas cuestiones que son han sido estudiadas pero son poco conocidas. Yo en alguna oportunidad que he hablado con compañeros haciendo algún tipo de charla, cuando cuento el caso de las organizaciones deportivas, todo el mundo se asombra, que es algo muy poco conocido y es una historia realmente maravillosa. Bueno, muchas gracias. Sí, es muy interesante ese momento, digamos, de los años 20 y parte de los 30, de cómo de las organizaciones políticas de izquierda y ideológicas, anarquistas, socialistas, comunistas, que fue lo que yo estudié, construyen un mundo alternativo, ¿no? En distintos aspectos. No lo logran en todo, no siempre atraen a la mayor cantidad de gente, pero sí confían en eso, confían en que las veladas son importantes, los bailes, los comunistas hacían más bailes que siguen haciendo, creo, siguieron haciendo, pero ya en los años 20 y 30, como que hacían... era un elemento constitutivo, yo le llamo tiempo libre entre comillas, pero es realmente, bueno, había que confraternizar también. Claro. Y era algo común a las tres ideologías, cada uno con su impronta, ¿no? Pero los picnics, las veladas, ese tipo de las conferencias, bueno, un poco antes también las controversias, es decir, se invitaban a personas que tenían perfil, como si se hace una mesa redonda, pero a veces las mesas redondas son un poco anodinas porque no hay mucho debate, pero las controversias eran para discutir si Dios existe o no. Entonces invitaban a un católico y a un liberal y a un anarquista, ¿no? Entonces allí había filosofía en debate, ¿no? Filosofías, pensamiento, y se construía eso también, también porque cuando se ven discusiones fuertes, ¿no? De distintas alternativas, aunque o más apasionado o menos apasionado, pero es un elemento de formación, se aprende, ¿no? Aprende el que discute, pero aprende también el que está escuchando, y bueno, y lo importante creo que es establecer estas instancias que puedan ser también participativas. Por eso yo no quería poner el acento en hablar 2 horas, aunque me hablé como 1 hora y algo, quería hablar 40 minutos y dar el espacio, pero también dar elementos también, ¿no? Porque obviamente yo trabajo de esto, o he trabajado de esto, y bueno, y tal vez he leído mucho, y además de lo que investigué, hay cosas en que me siento más seguro, por eso les mostré esos 2 libros. Hay otro librito que se llama Movimientos Sociales, que es una síntesis de una evolución histórica del sindicalismo y de movimiento estudiantil, ¿no? Lo editó el Ministerio de Educación y Cultura en el 2013, ¿no? Que es, no sé si lo conocen, es una colección que era como Nuestra Tierra y se llamó Nuestro Tiempo. Se consigue, está en internet, se puede acceder, pero creo que también esboza elementos que por supuesto que tienen que ser a veces más profundizados, y aparte hay muchos, lo que yo llamo historiadores militantes, es decir, gente del movimiento obrero, gente del movimiento sindical, gente con una orientación política pero inserto, ¿no? O en el movimiento cooperativo, ¿no? Gustavo González tiene como 5 o 6 libros que son muy importantes, es un movimiento joven que se inicia en el 70,
las cooperativas son un poquito antes de vivienda, pero bueno, es un movimiento, diría el segundo movimiento social más abarcativo, grande, potente, incluso con una propuesta nueva, ¿no? La ayuda mutua, pero para conseguir un bien como es la vivienda, ¿no? Por supuesto que el sindicato cubre otros aspectos, ¿no? Pero conformado por trabajadores, y creando espacios para la vida en común, ¿no? Los salones comunales. Es decir, y no son dueños, son, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, la categoría que usuarios. O sea, no es usuario, eso es otro nombre, es otro concepto, pero la cooperativa es la que es la propietaria, digamos, ¿no? El conjunto, el conjunto. Es una parte del conjunto. Pero yo me iba a los escritores, historiadores militantes, porque creo que también tienen mucho que decir, tienen todavía, ¿no? Mucha gente. La otra vuelta hicimos una actividad con este grupo, el GETIC, y había una mesa, era Mundo del Trabajo, perspectivas interdisciplinarias, pero había una mesa que era qué escriben los trabajadores. Invitamos a trabajadores que han escrito. Estaba Marrero, Walter Marrero, que era un trabajador de TAM. Él tiene cosas escritas, pero no las tiene publicadas, está en eso. Estaba una empleada doméstica, que fue del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Mari Núñez. Y estaba María Julia Alcoba, me falta alguien más, no me acuerdo, pero eran las propias militantes que lograron escribir. Por supuesto que no cualquiera puede escribir, hay que tener ciertas condiciones, ganas, energía, y después para que salga un libro también es difícil, ¿no? Hay que tener dinero o apoyos, ¿no? Pero creo que eso también es una tarea muy importante, porque, bueno, vos te acordás, Gabriel, también, claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué llaman tú? Aurelio Picone. Y también había otro veterano también que escribió otra, Ventaverri. Eugenio Ventaverri. Es decir, no pasan, ¿no? Y después la Comisión de Jubilados de AUTE, que también hizo... Bueno, nosotros ahí hicimos una publicación. Ahí hicieron una publicación sobre la base de lo que había hecho Yamandú González también, pero quiero decir, pero son los mismos trabajadores y sindicalistas y militantes que ponen sus propios acentos en su concepción. Hay un libro que está muy bueno, que vos fuiste el primero que me lo regalaste, la generación Cuesta Duarte, que también está bueno. Lo escribe Carlos Bouzas, pero es a partir de entrevistas y lo que él sabía también, pero también trata de hacer una historia distinta. No es una historia personal, pero es una historia que trata de combinar los distintos pensamientos y tendencias que circulaban, porque trata de ser abarcativo, ¿no? Y no sectario, digamos. O sea que hay experiencias buenas, y muy buenas, y otras que valen por sí, ¿no? Por la experiencia de quien lo escribe. Los libros de Juan Carlos Mechoso, anarquista, los libros de Enrique Rodríguez, el movimiento obrero Maduro. Hay una recuperación de las cartas. Sí, de las cartas de FAO. Héctor Rodríguez también, ¿no? Una vasta, aparte escribía en marcha. Turiansky también. Y bueno, y la linda película, no sé si la vieron, Conversaciones con Turiansky, que hizo Char, porque ya lo conocían de esas otras dos películas, ¿no? Que también es más personal, ¿no? Es menos, pero está muy bueno. Es otra forma también, ¿no? Lo del audiovisual, el documental, donde muestra muchas, además de lo escrito está esa otra perspectiva, ¿no? Tiene una con Hugo, hablando de la Guardia General. Esa es En Memoria de Luchas y Esperanzas. Son 12 audiovisuales donde traen muchos episodios, ¿no? Trabajadores rurales, urbanos, está AEBU, está lo de Juan Lacase,
Fraiventos. Digo, ellos también hicieron un proyecto muy interesante de audiovisuales, además de Héctor el Tejedor y de A las 5 en punto sobre la huelga general, que creo que son, tanto a través de una persona, de una vida, y a través de episodios, ¿no? Que creo que también ayuda a visualizar para las generaciones viejas y nuevas esta historia tan interesante, y bueno, que creo que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. Bueno, muchas gracias.